Entonces la fuente tipo Koch es una fuente, como les decía, que su principal característica es que ahora los capacitores son los que van a entregar y almacenar la energía. ¿Ya? Eh, Siempre pues los inductores van a hacer su trabajo también de almacenamiento, pero el principal trabajo se le entrega a los capacitores. Por ende, en este caso, el único problema es que los capacitores tienen que ser muy buenos capacitores. Entonces hay que diseñar muy bien para que estos capacitores tengan las características que se necesitan a la hora del diseño. SR bajo, ¿verdad? Que sean rápidos en almacenamiento. Entonces sube un poco el precio más en la parte de los capacitores. Fíjense bien que tenemos acá siempre un transistor de conmutación en esta parte de acá y tenemos un inductor, perdón, un diodo, pero ahora lo tenemos hacia abajo, si ustedes se fijan. Entonces este tipo Koch cambia un poco, se mira un poco con más elementos, pero es una fuente bastante eficiente. Es bastante eficiente. Siempre vamos a tomar que el tiempo de conducción va a ser en T-ohm, ¿verdad? En tiempo de conducción va a ser igual a T-ohm o en DT. Ya eso ya lo vimos. Que es T-ohm, que es DT. Ok. Permítanme un momentito. Permítanme, voy a hacer una pausita, solo voy a hacer algo por acá. Ok, disculpen. Entonces tenemos que estos tipos de fuentes el sistema de conmutación va a estar acá. Fíjense que se parece al BOST, el tipo de conmutación. Y esta parte de acá, después del diodo, se parece al buck, ¿verdad? Casi una combinación. Entonces, observen que este conmutador de acá va a conmutar en tiempo on, va a ser tipo BOST, o sea, va a ser que el voltaje en L1 sea igual a VG, que es lo que tenemos acá. Entonces, si nosotros observamos, aquí les dejo una explicación detallada. Si ustedes observan, el voltaje de entrada de acá va a ser igual al voltaje en el inductor y esta parte de aquí va a quedar aparte. De tal forma que en el otro extremo, el voltaje BL2, ¿verdad? Si hacemos un LVK, BL2 va a ser igual a menos BC1 menos Bout, menos el voltaje de acá, este voltaje de aquí. Observen que entonces el voltaje de la salida queda invertido, queda en menos más. Observen que esa es una de las características de este tipo de fuente. La polaridad en
la parte de acá queda invertida. En este caso, fíjense que este se carga en tiempo on y en tiempo off, en tiempo on, perdón, el capacitor comienza a entregar la energía que en tiempo off almacenó. O sea, quiere decir que en tiempo on, este inductor almacena energía para en tiempo off entregársela al capacitor y luego el capacitor en tiempo on comienza a entregar energía en el circuito. O sea, el sentido de trabajo es muy distinto a los otros dos, que en tiempo off, en tiempo on se almacenaba y se esperaba que hasta que hubiera un tiempo off se entregara. Acá no, en tiempo off ya se está entregando energía. ¿Ya? El tiempo on, off va a ser más que todo para cargar el capacitor. Entonces vamos a tener que la corriente de capacitor va a ser igual a la corriente del inductor. 2. Y la corriente del capacitor 2, lógicamente, por un LSK va a ser igual a L2 menos el voltaje en R sobre R, o la corriente de salida. Entonces, este es el funcionamiento en el tiempo de T, ¿verdad? Entonces, cuando este señor se conmuta, este transistor se conmuta, se carga el inductor y el voltaje del capacitor comienza a entregar la energía que anteriormente se le había entregado. Lógicamente, en el primer ciclo no va a entregar nada, ¿verdad? Lógicamente porque va a esperar la energía almacenada, pero si esto ya está trabajando, entonces ya el capacitor comienza a entregar la energía y este señor, ¿verdad?, se comienza a cargar. En el tiempo de no conducción, en 1 menos de t, entonces el capacitor se apaga, el inductor se conecta al capacitor C1 y C1 comienza a cargarse. Cabe destacar que aquí hay un corto debido a que este diodo entra a funcionar. Fíjense que en el anterior, acá, en el tiempo de t, el diodo no está funcionando porque está polarizado en inversa. Como está polarizado en inversa, este diodo, ¿verdad?, que está acá, no funciona en el tiempo de conducción T-on. Y en el tiempo de conducción T-off, o 1 menos D por T, vamos a tener, fíjense bien acá, que el diodo comienza a conducir y me va a poner acá un conductor. Eso hace que sea un equivalente a esta figura, ¿verdad? Este señor comienza a cargar el capacitor de tal forma que el voltaje, todo el voltaje, toda la energía almacenada pasa al capacitor, ¿verdad? Y en el otro lado, prácticamente el capacitor C2 mantiene el voltaje en la salida. ¿Ok? Todo esto nos permite que el voltaje en L1, lógicamente, siendo igual un LSK, perdón, un LVK, va a ser igual al voltaje VG menos el voltaje del capacitor 1. Acá en este lado. El voltaje BL2, lógicamente, va a ser igual a menos el voltaje de salida. Y C1 va a ser igual a la corriente que viene de la fuente. Y ahí C2, pues va a ser un LSK acá. Y C2 va a ser IL2 menos IOUT. Ok, entonces, en este caso, ya tenemos las dos formas de conducción de la fuente tipo Koch, ¿verdad? Va a ser en tiempo no conducción, se va a cargar el inductor, luego le va a entregar en tiempo no conducción la energía al capacitor. En el tiempo de conducción, el voltaje, la energía del capacitor se entrega al capacitor 2 y en el tiempo de no conducción, el capacitor 2 mantiene el voltaje en R. Entonces, estos dos señores son los que mantienen el sistema
que deseamos. Ok. En el caso de del diseño, puede ser diferente, ¿no? Esto que está acá. Y aquí están las fórmulas. Les voy a subir en la plataforma la referencia de dónde están estas fórmulas, cómo salen, ¿verdad? Todo el despeje, igual que en la fuente de Buck, para que lo chequeen. Pero entonces vamos a tener lo siguiente: este tipo de fuente prácticamente puede convertir y puedes, la ventaja de esta fuente es que puede ser elevadora o reductora, cualquiera de los dos elementos, elevar o reducir el voltaje. Entonces podemos meter un voltaje de entrada, por ejemplo un voltaje VG, puede ser voltajes altos, ¿verdad? 110 voltios, quiere decir que acá, por ejemplo, puedo agarrar un rectificador, agarrar el puente, después del puente meter la señal, o agarrar directamente sin transformador, agarrar los 120 voltios, pasar a un DC directamente sin necesidad del gran transformador, y a partir de ahí ya puedo reducir y ya puedo tener trabajando mi fuente, muy diferente al otro que ya necesito una etapa DC para poderla ocupar. Entonces recordemos un poco, recordando un poco, recordando un poco la parte de las fuentes lineales. En este caso la fuente Cox puede agarrar la señal de entrada 110, digamos, meterla al rectificador, a un bloque de rectificación, ¿verdad? Aquí puede ser tipo puente, puede ser sí, tipo puente principalmente. Y luego acá yo voy a tener pues una señal fluctuante, un DC. Aquí voy a tener un DC ya. Tengo un continuo. Lógicamente, para tener un DC más fino, le pongo un capacitor de acá. Y aquí ya puedo conectar mi fuente Cox sin problema, sin necesidad de usar el gran transformador. Eso me permite tener una fuente más liviana que las otras fuentes, sin ningún problema. Entonces esta parte de aquí ustedes pues ya la manejan, cómo hacer el transformador, cómo sacar acá, aquí que el voltaje, cuánto es el voltaje ese de acá, ¿verdad? 2 veces el voltaje pico sobre pi, etcétera, etcétera. Eso ya ustedes ya lo traen del otro. Entonces perfectamente podemos hacer la reductora. Quiero entonces que me hagan dos tareas ahorita. Vamos a hacer dos tareas. Una, vamos a hacer una fuente reductora. Ustedes escojan, digamos, quiero que sea reductora de 110 a 4, ¿cómo se llama? De 110 o elevadora. Pues vamos a hacerlo elevadora mejor. Una elevadora, digamos, de 110 a 200, por ejemplo. De 110 a 200, la frecuencia de línea, la frecuencia, el potencia que nosotros necesitamos en la salida. Esto ustedes lo diseñan, lógicamente, en función de la carga. Eso, pues, lógicamente va a tener una resistencia. Ahora, acá nosotros podemos hacerlo de esta forma, o ya de una sola vez decir cuánto es la corriente de salida, y con respecto al voltaje de salida ya voy a tener mi potencia de salida, ¿verdad? Cualquiera de los dos. El rizado, la corriente de rizo va a ser la variación en la bobina 1 va a ser el 30% de la corriente de entrada. La variación del capacitor 2 va a ser el 10%
dBA, el 5%, el 1%, y el factor de potencia de estas fuentes es un factor de potencia igual a 1. Esa otra característica muy importante y nos puede servir para rectificar un factor de potencia. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es calcular la potencia pico de entrada. La potencia pico de entrada tiene que ser prácticamente 2 veces la potencia de la salida. Y este es una potencia pico que va a ser prácticamente eso que vimos ahí. Le vamos a sumar un 20% para tener nosotros un parámetro más holgado del consumo de potencia. Y en la corriente de salida le vamos a hacer, va a ser igual a esa corriente pico 2 entre el voltaje pico que vamos a tener nosotros. Entonces recuerden que como estamos agarrando un DC fluctuante, entonces ese DC fluctuante tiene un voltaje pico, ¿verdad? Entonces vamos a tener, ¿verdad?, en la potencia de salida y tenemos la potencia, la potencia de salida, tenemos dos ecuaciones. Con este podemos sacar nosotros, establecer si queremos un voltaje de salida, perdón, si queremos tanto voltaje de salida y tenemos la carga, vamos a poder calcular la potencia de salida, ¿verdad? También. Igual acá podemos tener la potencia de salida y ya tenemos la carga, vamos a tener cuánto es la corriente en la carga. Y el ciclo de trabajo va a ser igual a D sobre 1 menos D, que va a ser igual a V sub 0 al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. L1 va a ser igual al voltaje VG por el ciclo de trabajo, ¿verdad? Aquí podemos sacar el ciclo de trabajo. ¿Ya? Aquí podemos sacar el ciclo de trabajo. Hay que despejar D. ¿Ya? Si despejamos D, nos va a dar el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo, de hecho, les va a dar al voltaje de salida entre el voltaje de salida más el voltaje de entrada. Si despejan esto. Se los dejo para que ustedes lo despejen. ¿Ok? L1, el inductor 1 va a ser igual al voltaje de entrada por el ciclo de trabajo entre punto 3 por la corriente de entrada por la frecuencia del PWM. ¿Ya? Y el L2 va a ser igual a la resistencia de salida o en la carga por el tiempo de conducción al cuadrado entre 2 veces la frecuencia del PWM. Igual acá, ¿verdad? Sustituyendo esos valores por L2 voy a tener, por L1, perdón, voy a tener L2. Y los capacitores 2 va a ser igual a la potencia PO por 2pi entre 2 veces la frecuencia de la red por V sub 0 por 5. Fíjense que aquí no es la frecuencia de el PWM, porque aquí el PWM no está funcionando. El que está funcionando en el capacitor 1. En el capacitor 1 sí voy a ocupar la frecuencia de la red, ¿verdad? Perdón, la frecuencia del PWM. Y ya con estos valores acá, nosotros podemos venir acá, sustituir, ¿verdad? Les voy a subir el archivo en el equivalente. Y entonces aquí vamos a tener nosotros un elevador. Observen que es negativa eh, el voltaje que está acá y pues con esta forma nosotros, de esta fórmula podemos ir nosotros sacando nuestros valores para nuestra fuente tipo coco. Ok, entonces vamos a trabajar en los grupos que ustedes tienen. En este caso, lógicamente pueden trabajar en los grupos, pueden trabajar entre ustedes, ¿verdad? Pero pues en este caso hay 9 asistencias, 9 personas en la clase,
Así que yo voy a tomar en cuenta únicamente las personas que están asistiendo a la sesión del día de hoy. ¿Ok? Porque no es posible que estamos desde casa, estamos iniciando tarde para que se desayunen, estén tranquilos, relajados, y ni así pues asistamos a nuestras responsabilidades, que es ir a clase, ¿verdad? Entonces ahorita solamente estos 9 participantes, ya voy a bajar la asistencia. Entonces en sus grupos de trabajo, o ustedes mismos forman grupos de trabajo, quiero lo siguiente. Uno, quiero una fuente tipo COC con las siguientes características. Bueno, no, perdón, cada grupo de trabajo me entrega su, su fuente con su determinada característica, ¿verdad? Quiero que elijan el voltaje de entrada, el voltaje de salida, hagan elevadora. Van a usar una frecuencia de conversión de entrada, perdón, del convencional de 60 kHz, una potencia de salida, ustedes le escogen, ¿verdad? Entonces ya la resistencia está de salida, ustedes le escogen, ¿verdad? Esta corriente de acá, IG, perdón, delta LIP, bueno, esta delta LIP, ustedes van a ver que delta L1 la podemos sacar de esta fórmula que está acá. Ya tenemos la potencia de salida, tenemos la corriente de entrada y ahí voy a tener yo la corriente en la carga. Entonces esa es la misma corriente y el loads, ¿no? Entonces de acá podemos despejar más allá de estas dos ecuaciones. Entonces, mano a la obra. No sé si hay alguna duda y les voy a subir en la parte de tareas. Todo lógicamente me lo pueden hacer a mano. Lo pueden hacer a mano y subirlo, tomarle una foto, hacen su presentación también y hacen un PDF y me lo suben. ¿Ok? Entonces, O en Excel. o en Excel, perfectamente, me lo pueden hacer sin ningún problema. Y con respecto a Excelente. la simulación, Y en la simulación yo voy a subir el archivo, este archivo que está acá, para que comprueben ustedes su resultado. Acá ponen el valor del inductor. Acá en esta fuente, fíjense, acá en esta fuente van a poner la frecuencia con que van a trabajar, el PWM, el ciclo de trabajo, cuánto va a ser. Este 5 voltios lo mantienen porque es para encender el switch, ¿verdad? Y esta parte de acá lo mantiene. Entonces aquí simplemente van a cambiar la frecuencia y el dorcicle. Entonces esto va a depender. Si alguien coge 60 kHz, 60 kHz, 80 kHz, y según lo que le haya dado el dorcicle, lo ponen aquí en porcentaje. Ya si les dio 0.8, entonces 80%. Si les dio 0.4, 40%. En esta parte de acá ya está configurado para que él reaccione a 5 voltios cuando haya 5 voltios y va a tener un voltaje de 0 voltios cuando no tenga los 5 voltios. Entonces esto lo que está haciendo aquí es una onda cuadrada que está encendiendo y apagando a esta frecuencia, y a ese ciclo de trabajo mantiene cerrado el switch. Entonces esto prácticamente es mi transistor, ¿verdad? Este es mi transistor. Entonces, este circuito es únicamente para comprobar los cálculos, igual como hicimos con los otros dos tipos de fuentes. En el caso del tipo BOC, vamos a tener, ya tienen los cálculos, ahora me imagino que han ido trabajando su fuente. Entonces voy a dar para el día lunes. El día lunes tienen que subir su simulación en Proteus, ¿verdad? Con respecto a los cálculos que ya me pasaron. Si hicieron alguna variación en los cálculos, me lo suben. Voy a también dejarle ahí para que lo suban. Me suben su simulador en Proteus y su
y sus cálculos, si hicieron algún cambio. Igual para el día lunes, vamos a dar un día más. Para el día martes, la simulación de la tipo BUST en Proteus. Me imagino que ya avanzaron en eso también. Ahí está el diagrama. Está simplemente de montarlo. Entonces, tenemos dos tareas después del día de hoy, para el día lunes y para el día martes. Ok, yo lo voy a subir a la plataforma eso, para que chequeen las orientaciones, no hay problema. Ok, preguntas ahí. Ya le subo esta presentación y le subo la simulación para que me entreguen el trabajo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya, entonces, estamos, bueno, el grupo de Fernando, Ana, Fernando Borgen, Arcia, Junior, Kevin, Michael Vargas, Osman Galán y Osvaldo, perdón, Amador. Ok, entonces si no hay preguntas, manos a la obra, jóvenes, en grupos de trabajo. Yo me voy a quedar conectado acá por cualquier consulta, ¿verdad? Y la evacuamos por acá, que tengo cualquier consulta que tengan de la